En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a pedir primero que todo, sobre todo hoy, al Espíritu Santo, porque hoy entenderemos unas palabritas lindas del Espíritu Santo en la misa, sobre todo con el Evangelio de hoy de Juan. Bueno, mucha gente siempre me pregunta: Padre, ¿cómo empiezo a leer la Biblia? ¿Por dónde empiezo? No sé cómo arrancar, porque es que cuando empiezo por el Génesis, cuando ya voy en el capítulo de Números me aburro, porque eso es una repetición de la repetidera y vuelta a la repetición. Entonces, a mí me funcionó este sistema. Quizá a ustedes les funcione, porque es que primero hay que preparar la mente y el corazón para recibir la palabra. Y entonces a un niño no le enseñan trigonometría, sino primero le enseñan los números. A un niño no le enseñan cálculo diferencial, sino primero le enseñan a sumar y a restar. Entonces, en ese sumar y restar, hoy quiero que vamos a hacer como algunas clasecitas saltadas de la Biblia. Como siempre, yo recomiendo, cuando es para estudio, la Biblia de Jerusalén, porque tiene muchas cosas importantes. No la Biblia de Jerusalén latinoamericana, ni la Biblia de Jerusalén de cualquier... No, la Biblia de Jerusalén, editorial de Schlebauer, quinta edición o subsiguientes. ¿Por qué? Por esto que vamos a leer. Vamos a empezar a leer los libros sapienciales, ¿cierto? Hoy solo quiero leer, no más. Habré algunas acotaciones chiquititas, pero quiero que entiendan, si alguna vez alguno de ustedes se ha confesado conmigo, yo casi siempre mando de penitencia: léete el capítulo tal de Proverbios, léete el capítulo tal de Sabiduría, léete el capítulo tal de Eclesiástico o Eclesiastés. ¿Por qué? Porque nos prepara a lo que estamos haciendo, nos prepara para enfrentar ese pecado, nos prepara, no para pecar mejor, no, porque es que hay gente que lo entiende así, no entiendo yo. Mire, yo les he contado la historia de mi amigo. Si no se las he contado, si ya la han escuchado, hagan de cuenta que no la han escuchado. Pero miren esto, yo tenía un artista en la galería que Inmigración lo cogió porque él llevaba como 15 años aquí y nunca había sacado papeles, hasta que un día lo cogen y lo meten a Cron para deportarlo. Él era ateo, pero ateo. Y entonces yo digo, este es el momento donde él puede cambiar. Cojo y le llevo una Biblia de Jerusalén, Biblia de estudio, traducida de los textos originales más antiguos. Y luego se la dejé allá y yo vuelvo como al mes o a los 2 meses a visitarlo cuando ya se lo iban a llevar deportado. Y me dice esa palabra, y me dice: ya me leí toda la Biblia. ¡Qué bueno! Ahora, si vas a empezar a cambiar, ya tengo todos los argumentos para saber por qué no debo creer en Dios. Y uno dice, ¿de verdad? Ahí es cuando viene esa palabra que el Señor le revela alguna vez: aunque vean a un resucitado, no creerán. Todo ese pueblo vio a Jesús resucitado. A Jesús resucitado lo vieron más de 500 personas. No fue solamente a los apóstoles ni a su mamá, 500 personas. Y se les aparecía y comía con ellos y se iba y lo reconocían, pero no quisieron creer. Por eso, cuando leamos la Sabiduría es para que se conviertan, no para que el demonio utiliza todo lo bueno en contra nuestra. Y Dios utiliza lo bueno y lo malo a favor nuestro. Cuando nosotros le abrimos el corazón a Él, el problema es ese: le abrimos el corazón a Él. Empezamos. Primero que todo, ¿qué son libros sapienciales?
Son libros de sabiduría. Les voy a definir cómo define la Biblia de Jerusalén. Dice: se da el nombre de libros sapienciales a 5 libros del Antiguo Testamento. 5. Job, Proverbios, Eclesiastés, Eclesiástico y Sabiduría. Se le suele añadir con bastante impropiedad los salmos y el cantar de los cantares. ¿Por qué impropiedad? Porque aunque son libros que nos enseñan del Señor, no propiamente son libros de la recolección de la sabiduría. Miren esto tan bonito. En los acadios, o sea, un pueblo que existía antes de que el pueblo de Dios fuera cimentado, ya habían historias sobre sabiduría, lemas de sabiduría. Hay uno que dijo una vez Zaratustra: sales con mujeres, lleva un látigo. Es broma, es broma. Ahora me van a criticar los que están viendo esto por internet. Padre, ustedes odian a las mujeres. No las odio, son lo más lindo que han creado. Pero bueno, mire que no hice ningún otro comentario. Esta sabiduría mesopotámica llegó a Canaán y se han encontrado en Ras Sanra textos sapienciales escritos en acádico. ¿Por qué en acádico? Ese idioma es muy antiguo y en las múltiples excavaciones se han encontrado que datan por más o menos del 1200 antes de Cristo. Y estos libros se recogieron. Recordemos, Salomón y David existieron más o menos en el año 1000 antes de Cristo. Se le adjudican algunas partes al rey Salomón. Se le adjudican algunas partes de los salmos a los cantos del rey David. Ustedes sabían que el rey David le encantaba. ¿Cuál era el hobby favorito de David? ¿No? Le encantaba bailar delante del arca de la alianza. Esa era la danza, era en él su fuerte. Y él componía versos también. Y de esos versos él hacía música. Por eso siempre que vean, cuando ustedes llegan a Jerusalén, van a ver cómo cogen y se disfrazan de David y salen con un arpa, unos tipos que son muy pintas de todo, altísimos, pero David medía 1,49. Me daba a mí aquí, y eso es ya decir mucho. Entonces, se ha pensado, cuando uno va a hacer una exégesis del idioma en el que se descubrió, cómo se compuso ese libro, hay que pensar que hay mucha de esa sabiduría que viene de otros pueblos, de los acadios, de Egipto, de muchas partes. Por eso aquí queremos por eso la Biblia de Jerusalén es muy exacta a la hora de estudiar el origen de los libros. En un arte de buen vivir y una señal de buena educación, enseña al hombre a acomodarse al orden del universo y debería darle los medios para ser feliz y prosperar. Eso es lo que empezamos a entender por sabiduría. Pero esto no siempre ocurre y esta experiencia justifica el pesimismo de algunas obras de sabiduría, tanto en Egipto como en Mesopotamia. Les voy a leer otro pedacito y luego profundizamos aquí. Dice: la sabiduría de Ajicar, que es de origen asirio y que fue traducida a varias lenguas antiguas, procede de ambientes de lengua aramea. Esta sabiduría es internacional, manifiesta pocas preocupaciones religiosas y se desenvuelve en el orden de lo profano. ¿Entienden? Los libros de sabiduría es una recopilación de sabiduría.
Si uno va a ver los 10 mandamientos, ¿de dónde salen los 10 mandamientos? De la ley natural. La ley natural. No mates, es ley natural. No robes, es ley natural. Eso no se necesita ser un genio, es natural. No le robes la mujer a tu vecino, es natural, ¿cierto? Aunque hay algunos vecinos que dicen, te la regalo, llévatela. Pero es natural también. Entonces, dice, los sabios árabes y edomitas gozaban de renombre. Job y los 3 sabios amigos suyos viven en Edom. El autor de Tobías conocía la sabiduría de Ajicar y sigue de cerca las máximas egipcias de Amenemope. ¿Por qué quiero dar esto? Porque la sabiduría parte de algo natural del hombre, natural. Entonces, cogen esa sabiduría, pero al mismo tiempo recopilan la tradición oral que había de las enseñanzas del rey Salomón. Mire, la Biblia nos enseña que nunca existió, existe o existirá un hombre más sabio que Salomón. Y Salomón pecó. Salomón cometió un sacrilegio, permitir que estatuas de demonios de su esposa etíope las metieran dentro del templo de Salomón, donde solo podía habitar el arca de la alianza. Y eso él lo pagó, y lo pagó caro. Mire, hagamos esta comparación. Por un segundo, cierren los ojos. Cierren los ojos. Y usted es una persona de absoluta devoción. Usted es una persona de misa diaria, 1 hora de adoración ante el Santísimo, rosario diario, lectura de la Biblia, y es una persona, mejor dicho, no levita para no asustar a la gente. Pero viene una pregunta del demonio y te dice, el Señor te permite un pecado, que no te lo va a cobrar, no te va a cobrar ese pecado. Piensen por ahora, un segundo, ¿cuál sería ese pecado? ¿Cuál sería? Aunque sea el más horrible del mundo, normalmente es muy horrible, pero ¿cuál sería ese pecado? Ahora, no le hagan el juego al demonio. No puede haber un pecado. ¿Sí ve? Todos pensaron en el pecado. Ya estaban construyendo la porquería. Qué mal rodeado estoy yo aquí. Lo que hay que hacer es coger ese pecado y se lo pongo a la cruz. Y yo le digo, Señor, no lo quiero hacer. No me tientes porque en esa caigo. No me tientes, demonio, porque el Señor sabe que en ese pecado caigo. Que con ese indio caigo o con esa india caigo. No digo india en sentido peyorativo. Yo soy colombiano y debo pertenecer en mi sangre a alguna tribu indígena. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos enseñando hoy? Sabiduría. ¿Sí ven la trampa tan sencilla en la que cayeron? Déjenme contarle la historia de los 3 curas. Había un cura que el demonio se le apareció. Y el demonio se le apareció a los 3. Y les dice a los 3, ¿qué harías tú si se te aparece el demonio? El primero preguntó, ¿por qué tentaste a Eva y dañaste el plan de Dios? Interesante pregunta. El segundo cura dijo, yo me iría más atrás. Yo le preguntaría, ¿por qué no pudiste controlar tu soberbia
y te expulsaron del cielo por eso. ¿Por qué? Y el tercero que dijo, yo ni siquiera le plantearía nada, porque con el demonio no se dialoga, porque caes. Caes. Ahora entendemos para qué sirve la sabiduría. Es una belleza. Los sabios de Israel no muestran inquietud por la historia y el futuro de su pueblo, sino que escrutan el designio de los individuos como sus colegas orientales. Era ahí como empezaron a escribir cuál es la sabiduría de ellos. Ten en cuenta que cuando empieza el pueblo de Israel, aunque saben que son el pueblo escogido, no han construido una personalidad todavía. No tienen la fuerza. Entonces, como no tienen personalidad aún, estamos hablando de 1800 años atrás, antes de Cristo, cuando eligen a Abraham como el padre que va a ser del pueblo de Israel. Van construyendo. Es que ustedes imagínense, por un segundo, Abraham ya tenía 80 años cuando el Señor lo llama. Ya era un viejo. Y le dice que de él saldrá un gran pueblo. Cuando pasan 10 años, él ya tiene 90 y de aquello nada. El niño no aparece. Sara, su esposa, no confió. Entonces, como era el tipo más rico de toda el área de Mesopotamia, hoy Irán, ojo, todo lo que corresponde a esa zona era parte de Irak e Irán, toda esa zona. Irak es el pueblo de Mesopotamia, donde está el Tigris y el Éufrates. Irán es lo que luego vamos a conocer como Persia. Pero Sara dudó y le dijo, acércate a la esclava para que tengas un hijo. Y ahí empieza todo el tejemaneje, porque cuando la esclava Agar se da cuenta que ella ya tiene un hijo de 10 años y esta mujer tiene 90 y de aquello nada, entonces empieza a intrigar para que le dé la bendición de la primogenitura a su hijo. Sara se da cuenta y es cuando ella hace que expulsen a la esclava Agar con su hijo al desierto. El Señor va a cuidar ese hijo también, porque todo lo que llamamos hoy el pueblo árabe desciende del hijo de la esclava Agar, de Ismael. Y todo lo que va a descender de Abraham va a ser hasta que llegue a su nieto Jacob, y él le cambiará el nombre, le dirá Israel, porque de él descenderán las 12 tribus de Israel. Y ellos no habían conformado una personalidad. Es a través de adquirir la cultura ajena que ellos van a conformarla, hasta que el Señor empiece a regalar sabios dentro de Israel, patriarcas dentro de Israel, profetas dentro de Israel, y van a construir su historia. Aquí hay algo muy bonito. Esta ambigüedad, porque están adquiriendo sabiduría de allá, una que nace de aquí, otra que viene de allá, puede explicar también que se haya tratado tanto de hablar de tardado tanto en hablar de la sabiduría de Yahvé, aunque Yahvé, quien se la ha dado a los hombres, es el que ilumina. O sea, la ley natural se convierte así en el sentido común. Y luego el Señor coge el sentido común y te lo transforma en la cara, para que te des cuenta que esto ya no viene de los hombres, sino viene de Dios. ¿No les parece lindo esto? Digan sí. Ah, sí les parece lindo. Únicamente en escritos post-exílicos se llegará a decir que solo Dios es sabio, con una sabiduría trascendente que el hombre ve actuando en la creación, pero que él no es capaz de escrutar.
En esta parte, ¿lo entendieron? Digan que sí, aunque no. No los oigo. Sí lo entendieron. Es que es una multitud. Quiero darles aquí. Hay una sabiduría que parece que es de hombre, pero es de Dios. Pero es una sabiduría de Dios que afecta al hombre. ¿Por qué Job se incluye dentro de los libros sapienciales? No han entendido. Vuelve a leer el comienzo para que se den cuenta. ¿Por qué ellos están en un diálogo entre Job y los 3 sabios de Israel? La sabiduría entra en diálogo contigo. Job era un hombre, es que así por encima. Yo, ¿por qué no recomiendo leer Job, aunque es el primero de los libros sapienciales, sino arrancar por Proverbios? ¿Por qué? Porque si usted arranca por Job, al otro día se quiere convertir a cualquier religión menos ser la religión cristiana, judeocristiana. ¿Por qué? Porque ser Job es muy difícil. Job tenía 4 esposas y 20 y tantos hijos. Era el hombre más rico de toda la región, por no decir del mundo conocido. Y solo en menos de horas él pierde todas sus 4 esposas, todos sus hijos, todas sus pertenencias, todas sus casas, todas sus fincas, todos sus rebaños, y le da lepra. Uno de nosotros no podía soportar ni una sola de esas cositas, y encima lepra. Él termina como pordiosero y sus amigos lo van a visitar. Yo lo que me pregunto, si sus amigos lo querían tanto, lo ven que perdió todo, que está viviendo en la calle, ¿por qué no lo ayudan? Y se ponen a filosofar con él para decirle, algo malo habrás hecho. ¿Algo malo habrás hecho? Eso nos pasa en la vida. Cuando vemos, eso es un poquito la filosofía judía, que cree que todo lo malo que nos pasa a nosotros es fruto de algo mal hecho. No. Es fruto de que el Señor te quería y ya está. ¿Para qué? Para que aprendamos algo. ¿Qué? No sé. Cada uno de nosotros tiene, esto es casuístico, cada vida es individual. Usted puede ver 2 hermanos gemelos que tienen el mismo coeficiente intelectual, todo eso, y uno es exitoso y el otro un vago. Pero, ¿cómo se afecta esto? Aquí entramos ya a hablar en las partes antiguas de Proverbios, la sabiduría, es decir, la justicia lleva necesariamente a la felicidad y la locura, es decir, la iniquidad lleva a la ruina. Dios es quien premia así a los buenos y castiga a los malos. Esta todavía era el prólogo de Proverbios que vamos a ver más adelante. Si ves la filosofía, te van las cosas bien, tú eres bueno, te van mal, tú eres malo. No, esa es la filosofía que no terminamos de entender. Cuando alguien le pregunta a uno, Dios, ¿cómo permite el hambre en África? La injusticia de esos niños que se mueren de hambre, ¿qué ha hecho Dios? Muy fácil, como contestó la Madre Teresa de Calcuta. Te ha hecho a ti, para que tú veas qué vas a hacer por esos niños. Pero yo estoy en Miami y yo no tengo tiempo, me la paso en la playa, en un bote. Te hizo a ti. Esa doctrina es por consiguiente el fundamento de la enseñanza de sabiduría y se deduce del hecho de que el mundo es gobernado por un Dios sabio y justo. Pero ese tipo de sabiduría se vuelve cruel. Yo veo muchas parejas que se casan enamoradas, ella es muy linda, él tiene suficiente dinero para comprar tanta belleza. Y a los 3 años él le es infiel o ella le es infiel. Pero si todo era amor,
Pero si todo era concordia, todo era perfecto. ¿Pero estaba Dios ahí? No. Asuma las consecuencias. La sabiduría se convierte en privilegio. Oye, esto es muy importante. El Señor nos llama a escudriñar las Escrituras. Pero yo quiero ser cruel. Si yo le preguntara a esta sala de católicos fanáticos, ¿quiénes se han leído enteramente el libro de sabiduría? No levanten la mano los únicos fanáticos que están aquí. Entonces, si ven, 3 gatos. ¿Y el resto qué está haciendo? No, es que Instagram me quita las 8 horas que yo tengo diarias para la Biblia. Y eso es justo lo de Instagram. Entonces, miren esto. La sabiduría se convierte en privilegio de la clase instruida y por lo mismo de la que también sabe escribir. Sabios y escribas aparecen juntos en Jeremías Sirásida. Ensalza el oficio de escriba que le permite adquirir la sabiduría, contraponiéndolo a los oficios manuales. Pero aquí hay una enseñanza. José era carpintero, ¿no? Eso es un ejercicio manual. Jesús era carpintero, pero Jesús oraba con los salmos. La gente siempre me pregunta, Padre, ¿qué oraba Jesús si Él era Dios? Él es Dios, pero hoy lo vamos a entender en la homilía. Era un Dios que sabía que tenía que obedecer al Padre. Son una Trinidad, pero hay un Padre al que hay que obedecer. Entonces, una de las colecciones salomónicas de los proverbios fue recopilada por los hombres de Ezequías, rey de Judá. Pero tales sabios no eran solo coleccionistas de máximas antiguas, también las escribían. Hay 2 tipos de sacerdocio o de profesión dentro del judaísmo antiguo. Los escribas, que eran los que escribían las escrituras. No solamente las escrituras que alimentaban, sino lo que les revelaba el Espíritu Santo. Por eso cada vez que leemos la Biblia tenemos que pedir la iluminación del Espíritu Santo para que podamos interpretar esa escritura a la misma luz del Espíritu Santo en que fue revelada. En que fue revelada a ese escriba o a ese profeta. El ambiente de los sabios es, pues, muy diferente de aquellos de los que han salido los escritos sacerdotales y los escritos proféticos. Jeremías enumera como 3 clases de sacerdotes, los enumera así: sacerdotes, sabios y profetas. Diferentes son sus preocupaciones. Los sabios no tienen interés especial en el culto y no parecen conmoverse ante las calamidades de su pueblo ni atormentarse con la gran esperanza que la sostiene. Lo explico. Nos hemos dado cuenta que muchas veces cuando nos volvemos expertos perdemos sensibilidad. Ustedes no han visto a un oncólogo que le dice a la mamá del niño, no, mire, el niño suyo tiene cáncer cerebral, y la mamá toda angustiada, pero ¿tiene cura? ¿Hay algo que hacer? No, son 2 meses de vida lo que le queda. Como si le dijera, el neumático de su carro se dañó, tiene que comprar otro. Pierden la sensibilidad. Ustedes no le critican muchas veces a la clase médica que ellos ya todo es, mira, el corazón tuyo no sirve para nada. Mira a ver qué vas a hacer. ¿Por qué? Porque no hay sensibilidad. Y ustedes lo sienten cuando se confiesan con un mal sacerdote. ¿Por qué? Porque la persona que acude a la confesión de alguna manera acude a sentirse limpia. Pero sentirse limpia no es alcahuetear el pecado. No, padre, me confieso que estoy acostándome con mi vecina. Tranquilo, hijo, no pasa nada, esas cosas pasan, cambian. El que le diga eso, que no es pecado,
cambien de cura. Porque ser alcahueta del pecado no significa ser misericordioso. No. A mí me recuerda mucho la historia del Padre Pío con una actriz italiana que se fue a confesar y le dijo a ella, claro, tienes que dejarlo o si no él se muere. Con toda la ternura. Yo no sé por qué me siento tan identificado con Padre Pío. Entonces, en esto tenemos que concluir esta parte de la introducción a los libros sapienciales. Dice, Salomón fue alabado como el sabio más grande de Israel y se le atribuyen las dos colecciones más importantes y más antiguas de Proverbios, del capítulo 10 al 22 y del capítulo 25 al 29. Esos corresponden al rey Salomón. Esto explica el título que se le ha dado al libro. Bajo su patrocinio se pusieron asimismo el Eclesiastés, la sabiduría y el Cantar de los Cantares. Toda esta enseñanza gradualmente dispensada al pueblo elegido preparaba la revelación de la sabiduría encarnada. Pero aquí hay algo más que Salomón. ¿Cuál es la sabiduría encarnada? Jesús. Todos los libros sapienciales preparan la venida de Jesús, pero como no lo leemos, no nos enteramos. Entremos a hablar de Proverbios. Vamos a empezarlo, lo vamos a esbozar hoy y lo vamos a leer, porque es que es tan lindo. El libro de Proverbios es el más típico de la sabiduría sapiencial de Israel. Se formó en torno a dos colecciones, la que dijimos antes, titulada Proverbios del Salomón, del capítulo 10 al 22, tiene 375 sentencias y del capítulo 25 al 29 que comienza, otros proverbios de Salomón recopilados por los hombres de Ezequías, y esa tiene 128 sentencias. A estas dos partes se añaden algunos apéndices. A la primera, la colección de los sabios, y también esto pertenece a los sabios de la época. A la segunda, las palabras de Agur, seguidas de proverbios. Estoy siendo muy picky, muy detallista, para que entiendan de dónde sale este libro. Ya sabemos, del 10 al 22, Salomón, del 25 al 29, Salomón. Se le mete sabiduría de Agur y se le mete sabiduría egipcia y acadia. Y ahí tenemos el libro de Proverbios. El libro es pues una colección de colecciones encuadradas por un prólogo y un epílogo, y refleja una evolución literaria que ya hemos esbozado. Esta evolución de la forma corresponde a una diferencia de época. Las partes más antiguas son las grandes colecciones atribuidas a Salomón. En total, en el Primero de Reyes 5:12 dice que pronunció 3,000 sentencias. Salomón. Si ustedes reúnen todo lo que está en sabiduría, en proverbios, en Primera de Reyes, en Segunda de Reyes, en los Salmos, vamos a reunir, junto a Cantar de los Cantares, vamos a reunir 3,000 sentencias. ¿Qué es una sentencia? Dar un consejo sabio, concreto, sobre una manera de enfrentar la vida o de ver la divinidad. Fuera de este testimonio de la tradición, el tono de los proverbios es demasiado anónimo para que sea posible atribuir con seguridad al rey tal o cual máxima particular. Y aún en el caso de que estos nombres de dos sabios árabes sean imaginarios y no pertenezcan a personajes reales, prueba con todo la estima en que era tenida la sabiduría extranjera dentro del pueblo judío, dentro del pueblo de Israel. Se trata de la exposición de una teología práctica,
Proverbios es una teología en acción, no es teoría solamente, es una teología en acción. Dios premia la verdad, la caridad, la pureza del corazón, la humildad y castiga los vicios opuestos. Esto sí lo quiero repetir, grábenselo. Es que después de hoy estoy seguro que mañana se habrán leído todos los 30 y pico de capítulos. Dios premia la verdad, la caridad, la pureza del corazón y la humildad y castiga los vicios opuestos. La fuente y el resumen de todas las virtudes es la sabiduría, que es respeto o temor de Yahvé. Yahvé. Todas las virtudes se reúnen en sabiduría. Y si fuéramos a definir sabiduría, es temor de Dios. Ya está. El temor de Dios te da el don de la sabiduría. Pero temor no como miedo, no, sino como respeto, admiración y amor. Porque yo amo a mi esposa, en el caso de que la tuviera, yo la respeto. Porque yo amo a mi pareja, yo no le voy a ser infiel. Porque yo le haría daño si ella ve que no es mi prioridad. Eso es el principio del temor de Dios. La primera parte ofrece idénticos consejos de sabiduría humana. Me refiero a la primera parte de Proverbios. Consejos de sabiduría humana y religiosa. Insiste en faltas que los antiguos sabios silenciaban. El libro de Proverbios, ustedes saben cuál es el que le da mayor peso de pecado y lo primero que lucha, pero brutalmente, la sabiduría, el adulterio. Es de los pocos pecados que en el acto rompen 9 mandamientos. 9. ¿Por qué? Si ustedes vieran lo que pasa en un acto sexual de adulterio y cómo la cara de esa persona que usted cree amar se vuelve un demonio y la danza de demonios que hay alrededor de ese acto. Si ustedes llegan a ver eso, no quiero decir lo que puede pasar porque no lo volverían a hacer. El adulterio y las relaciones con la mujer ajena es el centro de aquí. El epílogo manifiesta igualmente un mayor respeto por la mujer. Y sobre todo, el prólogo da por primera vez una enseñanza ordenada sobre la sabiduría, su valor, su papel y de moderador de las acciones. La sabiduría misma toma la palabra, hace propio su elogio y define la relación con Dios, en quien está desde la eternidad y a quien asistió y creó el mundo. La enseñanza de los proverbios está ya sin duda superada por la de Cristo. Sabiduría de Dios, pero algunas de las máximas anuncian ya la moral del Evangelio. Se ha de recordar también que la verdadera religión únicamente se edifica sobre una base de honradez humana y el uso frecuente que el Nuevo Testamento hace del libro de la sabiduría. En los Evangelios hay 14 citas y una veintena de alusiones al libro de Proverbios. Impone a los cristianos el respeto al pensamiento de los antiguos sabios de Israel. Esto es muy importante, porque en estos días estaba dando una charla a un grupo y alguien de ese grupo me dijo: es que yo no soy para nada judía, no tengo nada judío. Mire, nuestra religión católica es judeo-cristiana. Ya la base de toda nuestra religión es
ese monoteísmo judío, creer en ese Dios único, creer en todos sus profetas, creer en todas sus enseñanzas. Y todas las profecías del Antiguo Testamento se cumplen en el Nuevo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo, como muchos grupos de estos pastores de religiones protestantes, quieren excluir el Antiguo Testamento, dejan sin base el cumplimiento de unas profecías. Porque las profecías de Isaías, Jeremías, Malaquías, de cómo, dónde iban a ser Jesús, están en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento tiene la plenitud de cómo se cumplieron en Cristo esas profecías. Pero si yo anulo esto, entonces ¿qué estoy cumpliendo? Nada, todo es nuevo, ¿cierto? Es diferente que yo le diga a alguien, mire, no vaya a cruzar la calle en las próximas 2 horas porque vendrá un carro y lo matará, ¿cierto? A que yo diga, después de que el carro vino, lo atropelló y lo mató, yo ya lo sabía. Que eso es lo que hacen todas los gurús de adivinación. Ustedes no vieron todas estas... nuestros canales hispanos muchas veces se llenan de imbecilidades y siempre llaman a la adivina. Y la adivina me dio risa porque alguien puso un video de todas las barbaridades que decían las adivinas en nuestros canales hispanos. Ninguna pegó nada. Pero después vienen a decir, yo dije esto, pero en realidad lo que estaba diciendo es que venía León XIV. Eso es la ridiculez. Pero bueno, vamos a terminar. Estos son las introducciones a los libros sapienciales y proverbios. Hoy, como colofón, solo quiero leer con ustedes los primeros 3 capítulos de Proverbios y pongan atención. Gracias. Esto no ha pasado por las manos de aquellas mujeres de la otra vez, no. Esta vez es agua de verdad. Proverbios, lo vamos a leer juntos, pero ¿sabe qué? Pónganle atención a las palabras. Este comienzo de Proverbios tiene un epílogo una introducción de 9 capítulos. Hoy vamos a leer 3, pero coja cada palabra y métasela en la cabeza, rumiela en su estómago y pásela al corazón. Y verá que Proverbios hoy adquirirá en la dimensión de la sabiduría un nuevo significado. Miren esto. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Para aprender sabiduría e instrucción, para comprender dichos profundos, para adquirir la instrucción adecuada, justicia, equidad y rectitud, para enseñar astucia a los simples, conocimiento y reflexión a los jóvenes, para descifrar proverbios y refranes, los dichos y enigmas de los sabios. El sabio escucha y aumenta su saber, y el inteligente adquiere destreza. El temor de Yahvé es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Prólogo. Recomendaciones de la sabiduría. Aquí vamos a ver una sabiduría que tiene 3 personalidades. Una personalidad que es como heredada en el tiempo. La otra personalidad es cuando la sabiduría se personifica. Ella misma es ya un personaje. Y la otra sabiduría que es el fruto de la iluminación del Señor. Y Proverbios tiene eso que pasa de uno a otro muy fácil. Las malas compañías. Ojo, ¿entendieron, no? Las malas compañías. Escucha, hijo mío,
la instrucción de tu padre. No olvides la enseñanza de tu madre, pues serán hermosa corona en tu cabeza y gargantilla en tu cuello. Hijo mío, si los pecadores intentan camelarte, no aceptes. Si te dicen, vente con nosotros, tendamos trampas mortales y acechemos por capricho al inocente. Los devoraremos vivos como el abismo, enteros como a los que bajan a la tumba. Hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas de botín. Comparte tu suerte con nosotros y haremos bolsa común. No sigas, hijo mío, su camino. Aleja tus pasos de su senda, porque sus pies corren hacia el mal y apresuran a derramar sangre. Pues es inútil tender redes a la vista de los pájaros. Se emboscan contra sí mismos y atentan contra sus propias vidas. Yo me puse a investigar aquí eso de pues es inútil tender redes a la vista de los pájaros. Y me puse a investigar. Ustedes saben que si ustedes se van al bosque y un pájaro ve que usted está tendiendo una red para él, el pájaro coge por otro camino. Él reconoce, ¿eso cómo se llama? Sabiduría animal, sentido común. Porque el pájaro sabe que eso es para cazarlo, entonces él se va por otro camino. Esto es bonito. Tal es el destino de la avaricia, que quita la vida a su propio dueño. ¿Por qué? Porque el avaro se manta toda la vida cuidando lo que tiene y posee y quiere más. La sabiduría pregona por las calles, en las plazas alza su voz, grita por encima del tumulto, ante las puertas de la ciudad lanza sus pregones. ¿Hasta cuándo, inexpertos, amaréis la inexperiencia? Y vosotros, arrogantes, disfrutaréis con la arrogancia. Y vosotros, necios, odiaréis el saber. Atended a mis advertencias. Esto es lo lindo. Derramaré mi espíritu para vosotros y os comunicaré mis palabras. Os llamé y no hicisteis caso. Os tendí mi mano y nadie atendió. Despreciasteis mis consejos. No aceptasteis mis advertencias. También yo me reiré de vuestra desgracia. Me burlaré cuando os invada el terror, cuando os llegue como huracán el terror, cuando sobrevenga la desgracia como torbellino, cuando os alcancen la angustia y la aflicción. Entonces, y he aquí la sentencia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán y no me encontrarán. Porque despreciaron el saber, y no escogieron el temor de Yahvé. No aceptaron mis consejos y despreciaron mis advertencias. Comerán el fruto de sus acciones y se saciarán de sus planes. Su propia rebeldía matará a los simples, la despreocupación perderá a los insensatos. Pero el que me escucha vivirá seguro, tranquilo y sin miedo a la desgracia. ¿Están conmigo? ¿Están sintonizados o ya están en la tercera dimensión? Bueno. Beneficios de la sabiduría. Es que lo quiero leer porque es que pararlo no es lo mismo. Total, tenemos hoy hasta las 10:30, ¿no? Sí. Hijo mío, si aceptas mis palabras, ojo que el Señor nos pone el condicionante. Si aceptas mis palabras y retienes mis mandatos, prestando atención a la sabiduría y abriendo tu mente a la prudencia, si invocas a la inteligencia y llamas a la prudencia, si la buscas como al dinero y la rastreas como a un tesoro, entonces comprenderás el temor de Yahvé
y encontrarás el conocimiento de Dios, pues es Yahvé quien da la sabiduría y de su boca brotan el saber y la prudencia. Él concede el éxito a los hombres rectos, es escudo para quienes proceden sin tacha, vigila las sendas del derecho y guarda el camino de sus fieles. Entonces comprenderás la justicia, el derecho y la rectitud y todos los caminos del bien. Pues la sabiduría penetrará en tu mente y el saber te hará atractivo. ¡Wow! Ahora entiendo todo. Ahora lo entiendo. Eso lo voy a poner en mi eslogan. La sabiduría penetrará en tu mente y el saber te hará irresistiblemente atractivo. La reflexión cuidará de ti y la prudencia te protegerá para apartarte del mal camino, del hombre que habla con engaños. Ojo que la sabiduría encima nos protege. Encima pone eso de alerta. Mire, cuando uno camina con el Señor y viene gente a hacerte daño, hay algo dentro de ti que te dice, pilas con ese, ponte alerta, porque el demonio es el gran engañador. Para apartarte del mal camino, del hombre que habla con engaños, de los que abandonan el sendero recto para ir por caminos tortuosos, de los que disfrutan haciendo el mal y gozan con la perversión, de los que van por senderos torcidos y caminos extraviados. Y aquí empieza esto más interesante. Y vuelve a recalcar: te librará de la mujer ajena, de la extraña de lengua seductora. Wow, repito esto. Te librará de la mujer ajena, de la extraña de lengua seductora, que abandonó al compañero de su juventud y olvidó la alianza de su Dios. Su casa se precipita hacia la muerte y sus sendas hacia el reino de las sombras. Los que allí entran no regresan, ni alcanzan las sendas de la vida. Por eso seguirás el camino de los buenos y te mantendrás en la senda de los justos, porque los rectos habitarán la tierra y los íntegros permanecerán en ella. Pero los malvados serán desgajados de la tierra y los traidores serán arrancados de ella. Terminamos con este que es cortito. Dice, la adquisición de la sabiduría. Hijo mío, no olvides mi instrucción, guarda en tu memoria mis mandatos, pues te proporcionarán muchos días y años de vida y bienestar. Que no te abandonen el amor y la lealtad, átalas a tu cuello. Grábalas en la tablilla de tu corazón, así obtendrás estima y aceptación ante Dios y ante los hombres. Confía en Yahvé de todo corazón y no te fíes de tu inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. No presumas de sabio, teme a Yahvé y evita el mal. Será salud para tu carne y alivio para tus huesos. Honra a Yahvé con tus riquezas, con las primicias de todas tus ganancias. Tus graneros se colmarán de grano y tus lagares rebosarán de mosto. No desprecies, hijo mío, la instrucción de Yahvé, que no te enfade su reprensión, porque Yahvé reprende a quien ama como un padre a su hijo amado. Lo vamos a dejar por aquí. Cierto que ahora estoy seguro que vamos a leer el libro de Proverbios.
Porque es que muchas veces uno le dice a alguien, mira, vamos a hablar sobre tal tema en la confesión, y confiesan X tema, y yo les digo, léete el capítulo 7 de Proverbios, y vuelven a los 2 meses con el mismo pecado. Y dice, ¿tú hiciste la penitencia? Ay, no, padre, discúlpeme, pero no la hice. Entonces ahora lees el 7 y 8 y te prohíbo que comulgues hasta que leas el 7 y el 8. O si no, estarás cometiendo un error. ¿Por qué? Porque cuando no existe disciplina en la fe, todo es válido. Entonces viene cualquier tarado, te dice 2 palabras y tú le crees. Proverbios. Tarea para esta semana. Ustedes que son unos fanáticos, de esos buenos, no como otra gente, léanse esta semanita el libro de Proverbios y luego me dirán si no tengo razón en lo que les digo. El Señor los bendiga y los proteja de ustedes mismos. Amén.